Hola, esta es la sesión 9 del tema 9 y vamos a ver el apartado 5 que se titula Aplicaciones de la luz y del sonido. En el primer subapartado vamos a ver las aplicaciones de la reflexión del sonido. Aquí tenemos tres, hay muchas, pero aquí tenemos varias. En la naturaleza tenemos lo que se llama la ecolocalización, que es utilizar la reflexión del sonido para localizar objetos fijos o en movimiento. Eso lo utilizan algunos animales como el delfín, el murciélago, como lo veis aquí, emiten sonidos. Esos sonidos pueden ser audibles o pueden ser infrasonidos o ultrasonidos, es decir, que están o por debajo de la frecuencia mínima que es capaz de oír el oído humano. Si están por debajo se llaman infrasonidos, y si están por encima de la frecuencia máxima que es capaz de percibir nuestro oído se llaman ultrasonidos. Dependiendo del animal utilizan infrasonidos o ultrasonidos. A eso se le llama ecolocalización, que es localizar mediante el eco. Es la reflexión simplemente de esos sonidos. Aprendiendo de la naturaleza, se inventó el sonar, que es el Sound Navigation and Ranging, que es navegación por sonido. El principio es el mismo, es emitir un ultrasonido o un sonido de una determinada frecuencia que se refleja bien en el fondo marino o bien en cualquier obstáculo que se encuentre por aquí en medio. De esa manera podemos o cartografiar el fondo o localizar bancos de peces, por ejemplo, o icebergs o rocas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la ecografía, que es una evolución del sonar y que se utiliza en las ciencias médicas. Consiste en enviar ultrasonidos para ver el interior de nuestro cuerpo. Se puede utilizar con mujeres embarazadas o con cualquier otro tipo de persona para ver órganos internos. Es un tipo de prueba radiológica. En este caso, pues no sería una radiación electromagnética como puede ocurrir con los rayos X, sino que es un ultrasonido. Luego tenemos aplicaciones de la reflexión de las ondas electromagnéticas. Bueno, aquí tenemos una de ellas. Esto es fibra óptica. La misma fibra óptica por la que nos llega Internet. Aquí lo tenemos. Bueno, pues las radiaciones electromagnéticas son capaces de transmitirse a lo largo de la fibra óptica. Son hilos muy finos, de un material que es transparente, vidrio o plástico. Y esa luz o esa radiación electromagnética se transmite a través de esa fibra. Opone muy poca resistencia, es decir, podemos tener una enorme longitud de fibra óptica sin que la señal pierda demasiada intensidad. Sin embargo, con hilo de cobre, que es como se hacía anteriormente con el ADSL, ahí sí que se perdía mucho de la señal. Permite también una mayor capacidad de transmisión, es decir, en el caso de Internet, mayor velocidad de Internet. Luego tenemos algo similar al sonar, pero con ondas electromagnéticas, que es el radar, Radio Detection and Ranging, que es detección y medición de distancias por radio. Se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente se utilizó con fines bélicos para detectar al enemigo, pero hoy en día tiene otras muchísimas aplicaciones para controlar el tráfico aéreo, barcos, automóviles. Tenemos radares meteorológicos que pueden estar situados en tierra, pueden estar situados también en satélites artificiales, y de esa manera podemos detectar el movimiento de las nubes, donde se están produciendo lluvias, donde están descargando lluvia, granizo o rayos esas nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un par de problemas de aplicación. Nos vamos a los ejercicios del final, al ejercicio 41. Aquí lo tenemos. Dice, tratando de localizar bancos de peces para pescar, un sonar emite una señal y capta el eco 2 segundos después. ¿A qué distancia se encuentran los peces? Dato, velocidad del sonido en el agua, 1450 metros por segundo. Recordad, en el aire o en el vacío,
el sonido se transmite a unos 340 metros por segundo. En el agua, al ser un medio más denso, su velocidad de transmisión es aún mayor y en los sólidos mucho mayor. Bueno, la distancia de los peces puede calcularse a partir del tiempo que tarda la señal en ir y volver. El movimiento de esa señal es un movimiento rectilíneo y uniforme. Luego podemos utilizar la fórmula que ya hemos visto en muchas ocasiones de velocidad igual a espacio partido tiempo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que la distancia a la que se encuentran los peces, ese sonar, esa señal sonora, tiene que hacer doble viaje. Primero baja hacia el banco de peces, rebota, se refleja y vuelve otra vez al barco. Por eso aquí en el espacio ponemos 2D. D es la distancia desde el barco hasta el banco de peces. Y luego el tiempo total es el tiempo de ida y de vuelta. Luego estos 2 segundos es el tiempo que tarda la señal del sonar en ir hasta el banco de peces, reflejarse y volver. Entonces hay que tener en cuenta que la distancia es el doble de la profundidad a la que están los peces y que el tiempo es el tiempo total. Bueno, de aquí, como lo que nos piden es la distancia, pues la despejamos. Podemos sustituir, ya tenemos la velocidad que son 1450 metros por segundo y el tiempo que son 2 segundos. Hay que tener cuidado porque las unidades tienen que ser homogéneas, es decir, no podemos mezclar kilómetros con metros, por ejemplo. Imaginaros que la velocidad nos la dieran en kilómetros por hora, pues tendríamos que pasarlo a metros por segundo. Bien, pues podemos, como digo, sustituir los datos, la velocidad y el tiempo y despejar, o despejar y luego sustituimos. Aquí ha optado por esta última opción. Despejamos la distancia, el tiempo total está dividiendo, pasaría multiplicando la velocidad, aquí lo tenemos, y este 2 que está multiplicando la distancia pasa dividiendo. Luego lo reorganizamos todo y ponemos la distancia en vez de a la derecha, a la izquierda, ¿vale? Si no lo ves claro, pues coge un papel en blanco y lo intentas hacer paso a paso. Bien, esta es la fórmula despejada. Distancia es igual a la velocidad del sonido en el agua por el tiempo total dividido entre 2. Ahora sustituimos la velocidad 1450 metros por segundo, el tiempo total de ida y de vuelta 2 segundos y este 2. Total está a 1450 metros. Esto es una casualidad. Da la casualidad de que aquí tengo un 2 y que el tiempo es justamente 2. ¿Vale? Bien, pues así es como se haría este problema. Ahora vamos a pasar a otro problema de aplicación que quizá pues lo hayas escuchado en alguna ocasión y yo a lo largo de este tema también lo he comentado un poco de pasada. Pero vamos a ver un caso numérico concreto. Se trata de localizar a qué distancia está una tormenta y si se acerca o se aleja. Bien, tenemos que durante una tormenta estamos en casa y vamos contando los segundos que pasan desde que vemos un rayo, que es el efecto luminoso, y oímos el trueno. El trueno es el sonido que hace cuando se produce ese rayo. Entonces hemos medido 3 rayos consecutivos y han tardado 7, 5 y 2 segundos. Ya podemos predecir que la tormenta se va acercando, lógicamente. Cada vez tarda menos en llegar el sonido, luego eso significa que se acerca. Pero ¿a qué distancia ha caído cada rayo? Bueno, aquí hay un pequeño desarrollo. Las ondas, tanto sonoras como la luz, viajan en el espacio a distintas velocidades. Los problemas que nos pidan las distancias o tiempos que tardan en recorrer un espacio, habrá que resolverlos de la misma manera en que resolvemos problemas de movimiento rectilíneo y uniforme. La única dificultad añadida en este caso es tener presente la velocidad a la que viaja cada una de las ondas, ya que al tener valores definidos puede que no nos los faciliten. Así, los pasos para la resolución serán: asignar valores de velocidad a cada una de las ondas con las que trabajaremos. Para ello podemos tener presente la siguiente tabla. Aquí lo tenemos. La luz viaja a 300.000 km por segundo. El sonido, su velocidad es variable. En el aire, unos 340 o 343 metros por segundo. En el agua,
1493 metros por segundo y en la madera 3900 metros por segundo. Estos datos nos los deben dar. En este caso necesitamos conocer la velocidad de la luz y la del sonido en el aire, que será el medio a través del cual viaja el trueno. Estos dos. Bien, pasamos aquí. Anotamos los datos que tenemos y que nos permitirán resolver la pregunta. Y es la velocidad del sonido, 343 metros por segundo, y los tiempos que ha tardado el trueno 1, 2 y 3. Son 7, 5 y 2 segundos respectivamente. Ahora vamos a calcular las distancias desde las que se ha emitido cada trueno. Este será el punto donde ha incidido el rayo, ya que el trueno es una consecuencia del rayo y se producen a la vez. ¿Vale? El efecto luminoso y el efecto sonoro, el rayo sería la luz y el trueno, el sonido, se producen a la vez. Pero como la diferencia de velocidad es tan enorme, la luz la vamos a ver inmediatamente, mientras que el sonido va a tardar un poquito más en llegar. Bien, pues teniendo en cuenta esto y sabiendo que el movimiento del sonido es un movimiento rectilíneo uniforme, podemos aplicar velocidad igual a distancia partido tiempo. De ahí despejamos la distancia porque queremos saber a qué distancia está la tormenta en cada una de estas tres mediciones. Pues la distancia será velocidad por tiempo. Multiplicamos la velocidad del sonido por los tiempos. Entonces, en el primer rayo la tormenta estaba a 2401 metros, luego estaba a 1715 metros y luego a 686 metros. ¿Vale? Es decir, se va acercando, lógicamente, pero además podemos saber dónde estaba la tormenta. Podemos avanzar aún más. Si conocemos la hora a la que se produjo cada uno de estos rayos, podemos saber incluso la velocidad de la tormenta. Es decir, si este rayo se produjo a las 10 de la noche, este a las 10:15 y este a las 10:30, sabemos que en 15 minutos la tormenta ha recorrido la diferencia de estas dos distancias, entre 1700 y 2400, pues son unos 700 metros. 700 metros en 15 minutos. Sabemos la distancia que ha recorrido la tormenta y el tiempo que ha tardado en recorrerla. Podemos averiguar incluso la velocidad y predecir, es más, predecir cuándo va a estar justo encima de nosotros. ¿Vale? Bueno, aquí también hay otros problemas. Aquí están las soluciones. Os los dejo para que si queréis lo intentéis. ¿Vale? Aquí podríais parar el vídeo e intentarlo hacer en una hoja aparte. Y también os dejo las soluciones. Aquí el ejercicio 1, 2 y 3. Aquí el 4 y el 5. Y por último el ejercicio 6. También podríamos calcular con el sonido la profundidad de un precipicio. Por ejemplo, si está al borde de un precipicio suficientemente elevado, de cientos de metros, si dejamos caer una piedra, la observamos y justo en el momento en el que veamos que la piedra llega al fondo, pulsamos y ponemos en marcha nuestro cronómetro. Al cabo de 1, 2, 3 segundos, escucharemos el sonido. Lógicamente, esa diferencia, ese tiempo, aparecerá cuando sea suficientemente profundo. Si estamos hablando de un desnivel de 10-15 metros, pues el tiempo va a ser prácticamente insignificante. Entonces esto es para un problema de aplicación para distancias grandes. Bueno, pues por cada segundo que tarde el sonido en llegar desde el fondo del precipicio hasta nuestro oído, eso supondrá unos 340 metros que ha tenido que recorrer
el sonido desde el fondo del precipicio hasta nuestro oído. Si tarda 1 segundo, la profundidad es de 340 metros. Si tarda 2 segundos, 680 y así sucesivamente. Bien, pues esto es todo en la sesión 9 del tema 9. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.